De manera general, todos tenemos un poquito claro acerca de qué es violencia, qué es este conjunto de características en la que una persona es agredida de manera intencional por una persona, ya sea hombre o mujer. Eso se puede dar. La violencia se puede dar tanto por hombre como mujer, porque también ya ha existido casos en los que también hay hombres que han sido víctimas de violencia por parte de su pareja o de cualquier otro tipo de persona, ya sea padre, tío, hermano, etcétera. Y cuanto a los tipos de violencia, muy bien, contestaron, en su mayoría tienen conocimiento acerca de qué es el tipo, cuántos tipos de violencia existen, qué es la sexual, la física, económica, en fin, hay muchos tipos de violencia. Y pues vamos a comenzar. Les voy a presentar. ¿Me dicen si se ve la pantalla? Maestra, está proyectando sus carpetas de archivos. ¿No se presenta todavía la presentación? ¿No se abre todavía? No, está abriendo usted otra ventana. A ver. El síndrome de la mujer maltratada lo entendemos como un trastorno patológico de adaptación que se da en mujeres que han sufrido maltrato o violencia tanto física, psicológica y sexual de manera repetida por parte de la pareja. Este término fue escrito por primera vez por la psicóloga Leonor Walker. A este síndrome se le ha relacionado con el trastorno de estrés postraumático, ya que conlleva a una serie de, bueno, genera una serie de rasgos o consecuencias psicológicas a raíz de un trauma, que en este caso es las agresiones violentas que provoca la pareja hacia la víctima. Se ha tomado mucho el papel destacado en la psicología forense por los altos homicidios y suicidios que se han encontrado a raíz de la violencia. Se tiene dudas sobre su validez como trastorno por no estar incluido en el CIE y en el DSM. Para los que no somos psicólogos o los que no son psicólogos, en este caso, les comento que el CIE es un manual con características médicas para diagnosticar enfermedades, más partes fisiológicas como el corazón, más hacia partes del cuerpo. Y el DSM es un manual que utilizamos la mayoría de psicólogos para diagnosticar trastornos mentales. Vienen rasgos o la sintomatología divididos por varias, ¿cómo puedo decirlo? Como etapas. No, no etapas, sino varias conjuntos de características. En este caso están los trastornos de estado de ánimo, los trastornos alimenticios, viene por varias, em, como varios conjuntos, por decirlo así, cada uno de estas, de cada etapa de este manual. No sé si me expliqué un poquito, si hay dudas me pueden ir preguntando con confianza. ¿Hasta aquí todo claro? Mm, ¿Me pueden apoyar con los Sí, números? maestra, muchas gracias. Si Ah, alguien tuviera dudas o eso, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien también nos puede escribir en el chat. Gracias. muchas gracias. Seguimos. Antes de continuar con los síntomas, me gustaría que me comentaran un poquito de cuáles son los síntomas que ustedes consideran que se puede desencadenar a raíz de la violencia o de una persona que sufre un tipo de violencia. Si alguien gusta activar su micrófono de preferencia.
Adelante, maestra Angélica, por favor. Gracias. Pues uno que identifico es una distorsión en las cogniciones. Las personas en general que viven violencia pueden tener como estas alteraciones en los pensamientos, que algunas pueden manifestarse, por ejemplo, pensando que lo merecen, pensando que tuvieron la culpa, y en muchos casos el agresor justo utiliza como ese tipo de discurso, ¿no? Te pego por tu bien, te pego porque te quiero, y entonces eso empieza a confundir a la persona que vive violencia, y a eso me refiero con distorsión cognitiva, entre muchos otros que se pueden presentar. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste participar? O igual si gusta puede escribir un mensaje y ahorita me apoyan a leerlo. Bueno, si nadie más quiere participar, continuamos entonces. Bien, estos síntomas son a manera general. Más adelante vamos a hablar sobre los síntomas o los criterios diagnósticos que nos van a ayudar a encontrar en la víctima este tipo de síndromes. Los constantes abusos, malos tratos, humillaciones y todo el tipo de violencia que el agresor tiene sobre la víctima y sumándole la capacidad que tiene ella para responder, disminuye. Y si no cuentan con los recursos emocionales, económicos, etcétera, para poder defenderse, para poder hacer algo, claro que en esta va a existir una respuesta de culpa, baja autoestima, una personalidad pasiva, sumisa, va a existir un miedo, un cansancio, una impotencia. Y claro, de ahí van a desencadenarse muchos trastornos. Entre esos están los estados de ánimo, como les comentaba hace un momento, el trastorno de estrés traumático, pánico, conducta alimentaria, etcétera. Muchos, muchos que se desencadenan a raíz de este tipo de violencia. ¿Cuáles son las causas psicológicas? Leonor se basa en dos teorías por las cuales se cree que existe este síndrome, se puede desencadenar este síndrome. La primera es la teoría de la indefensión aprendida, que es un estado psicológico en el que existe una incapacidad para ejercer control sobre una situación. Claro que es una impotencia aprendida derivada de una conducta o paralización, bloqueo a la capacidad de respuesta ante estímulos o situaciones aversivas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la víctima ha intentado de 1000 formas parar con la violencia, que ya habló con su familia, que a lo mejor ya puso la denuncia, que a lo mejor ya intentó hablar con él, ya intentó hacer las paces, intentó irse de su casa, etcétera, 1000 cosas. Pero todo lo que hizo, nada de eso funcionó. Al contrario, la violencia sigue, o sea, a lo mejor la familia no lo apoyó, la denuncia no pudo proceder, etcétera. Entonces, llega un momento en el que, pues, tantas cosas que ha hecho la víctima para poner un fin a esta agresión no ha funcionado, pues entonces, ¿qué le queda más que aceptarlo, asimilarlo, aprender esta parte de que la violencia es una forma de vivir? Y mm, culturalmente hemos estado viviendo en esas situaciones en las que creemos o se queda creído que la mujer, el matrimonio es para toda la vida. Entonces, como mujer tenemos que aceptar todo lo que se nos viene. Y si es violencia, o sea, ni modo, si nuestro esposo es violento, pues acéptalo, así lo conocimos, así va a ser, es lo que tenemos que padecer las mujeres. Y eso viene de las mamás, de las abuelitas, o sea, ya viene de generaciones atrás de nosotros. Entonces, es muy difícil que de un día para otro, cuando alguien tiene un pensamiento diferente, quiera cambiarlo. Y vamos y acudimos con nuestras mamás y decimos, es que mi esposo me pega, ¿qué puedo hacer? Y si la mamá te dice, no, pues, o sea, permanece con esta pareja porque eso es lo que toda mujer debe de vivir. Entonces, ¿qué clase de ayuda tenemos o qué redes de apoyo tenemos? Más que, pues entonces, pues sí, ¿no? Si mi papá le pegaba a mamá, pues entonces eso es algo que viene de por sí de familia, de antecedentes, y yo también tengo que vivirlo. Lo forman como una parte de forma de vivir. También nos habla acerca del ciclo de la violencia. Hay muchos, he visto muchos ciclos de violencia que vienen con 3, 4 fases.
Leonor hace una que tiene 3, que es la primera es la acumulación de tensión, y es cuando empieza como que de a poquitos rasgos, que empiezan con pequeñas burlas, empiezan con pequeños gritos, como que te amenazan, como que te medio pegan, te medio pellizcan, como que cosas que no se dan a notar muy, muy visibles ante los demás o que los demás no pueden presenciar a simple vista. O sea, todo lo hacen como que por debajo del agua, ¿no? Como que, entre juego, me burlo de ti, te humillo, o sea, no va a ser a broma. Todo esto nomás como que, pero empieza de a poquito. Claro, que cuando ya entramos a la parte de la explosión violenta, ahí ya estamos hablando de que ya te agredí físicamente, ya te pegué, ya te tomé la fuerza para agredirte sexualmente, ya estamos hablando de algo ya más, que se nota más. Entonces, o sea, pero no llegamos de un momento a otro de que, pues, o sea, de repente un día llego y te golpeo muy fuerte. O sea, tuvo que haber algo antes para que se detonara esta explosión violenta hacia la víctima. Y claro, después cuando empieza esta parte de que la víctima ya se dio cuenta o le dio miedo o notó algo que su pareja no le gustaba, ya el agresor para que no se vaya, para que siga ahí, para que empieza con esa parte de, pues me disculpo, te llevo flores, que es encontramos a la parte de la luna de miel, ¿no? La reconquista, cuando empiezan a reconquistar otra vez a la pareja y le prometen que no van a volver a actuar así, que todo va a cambiar, que vuelvan a confiar en ellos, etcétera. Y obviamente eso es temporal porque las cosas continúan nuevamente. Igual, se vuelve a repetir este ciclo, por eso se llama el ciclo de la violencia. ¿Qué consecuencias puede atraer este tipo de actos violentos? El síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica, o también conocido como el síndrome de Estocolmo. Este consiste en 4 fases, que la primera es la fase desencadenante. Es cuando igual, como el ciclo de la violencia, comienzan con pequeños malos tratos hacia la pareja, claro que se rompe la confianza, no solamente del agresor a la víctima, sino de la víctima al agresor, porque el agresor ya no le tiene confianza a la víctima porque piensa que en algún momento él la va a engañar, se va a ir, y la víctima, claro que ya perdió la confianza en él, porque ya no puede hacer ni decir nada por miedo a que le vaya a hacer algo, teme por su vida. Claro que también en esta parte existe una desorientación, o sea, que de repente él era amoroso, cariñoso, atento, y de repente se vuelve una persona agresiva que me pega, que me maltrata. O sea, ¿en qué momento pasamos de una cosa a otra? Claro que existe una desorientación, que en la víctima va a generar un estrés y una depresión. En la fase de reorientación hablamos de que la víctima va a buscar una respuesta ante esta conducta que se ha mostrado. Por ejemplo, no se va a buscar otros referentes de que, pues a lo mejor mi esposo se puso hoy violento o llegó de malas porque le fue mal en el trabajo, porque se peleó con el vecino, porque le orinó el perro, por etcétera. Muchas cosas van a aventar todo hacia lo externo, todo hacia lo externo. No, tratando como de justificar su reacción. Em, Cuando entramos a la fase de afrontamiento, la víctima va a tratar de usar sus recursos, tanto psicológicos como físicos, para cambiar esta situación. A lo mejor, no sé si platica con él, las cosas mejoren, si lo trata de una manera diferente, puede que disminuya esa intensidad o esa agresión, pero nada de todo lo que ella haga va a tener éxito. Después es cuando entramos a la fase de adaptación. Ya vimos que lo externo no es la causa. Ya vimos que si yo hago algo para que las cosas mejoren, no funciona, entonces yo soy la culpable. Empieza con la parte de la responsabilidad, la culpa hacia ella, ya no hacia lo externo, sino hacia ella misma. Yo tengo la culpa, es que no le hice bien de comer, es que no le planché su ropa, no le hice aquello, etcétera. Y justifica estas acciones. Por esta parte, no sé si les ha pasado, pero yo he escuchado muchos comentarios y en su momento, en algún momento, pensaba eso de que, ¿por qué las mujeres cuando vamos y ponemos una denuncia sobre nuestra pareja, ¿no? Que nos agrede, o sea, nos golpea, después retiramos la denuncia? O sea, ¿cómo es que hacemos una cosa u otra? Y es por esto, o sea, llegamos a un momento en el que generamos el síndrome de Estocolmo. Muchos dicen, es que ya se enamoró de su tóxico, es que lo ama mucho, es que, o sea, está baboseando con esta persona y por eso es que es así. Y no, no necesariamente.
puede que la persona ya haya desarrollado síndrome de Estocolmo, que tuvo que pasar por estas etapas. O sea, nada nos asegura o no sabemos si la persona también tuvo intentos de solución, que a lo mejor trató de buscar ayuda en otras partes para mejorar su relación, pero no pudo. Entonces llega un momento en el que justifica sus acciones, las acepta, las asimila, lo que comentábamos en su momento como esta parte de la indefensión aprendida. Entonces no significa que la persona ya completamente ame a la persona, solamente acepta la situación como está, porque no ve resultados, por más que ella trate de mejorar la situación. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Me voy rápido, no sé. ¿Van, va todo clarito? Todo bien, maestra, muchas gracias. Muy bien. Continuamos. Los criterios diagnósticos que Leonor Walker nos menciona, estos ya son los síntomas que podemos encontrar en las víctimas para diagnosticar este síndrome. La persona va a tener recuerdos perturbadores de hechos traumáticos. Veremos a personas que constantemente hasta tienen pesadillas, te mencionan a cada rato cómo su agresor la trataba mal, la humillaba, la agredía. Vamos a tener una hiperexcitación o niveles altos de ansiedad. Vas a ver una persona muy miedosa, muy ansiosa, no se puede estar quieta, va a tener como ese delirio de persecución, pensando que en algún momento, incluso por platicar contigo, le pueden hacer algo, aunque no esté la persona ahí, pero ya está con esa ansiedad, con ese miedo de que le vayan a hacer algo. Vamos a ver una conducta evitativa, un, un embotamiento emocional, depresión, represión también, renuncia y negación, que en esta parte la persona va a negar que su pareja es violenta, la persona puede que renuncie ya a los intentos de solución, ya hizo de todo y no funcionó, va a tratar de reprimir lo que siente para asimilar esa situación, ya para qué se desahoga, para qué mejor siente lo que siente, porque las cosas no van a cambiar. Entonces ya las vas a ver una persona que está muy ida, o una persona que está muy sensible, que apenas si habla y llora, o no te dice nada y llora. Em, También vamos a ver relaciones interpersonales conflictivas. Claro que, o sea, esas personas van a tener, puede ver de dos maneras. La primera puede que esta persona, como no se puede desquitar de su agresor, no se puede desquitar de manera violenta, va y se desquita con cualquier persona, con el vecino, con los hijos, con quien se le pare enfrente, se puede desquitar, puede sacar ese coraje que tiene ahí atorado. O la otra, puede que empiece a cortar relaciones, relaciones con las amistades, relaciones con las familias, empieza a cortar relaciones, porque ya no puede permanecer con alguien por mucho tiempo platicando, porque ya tiene miedo a que el esposo le vaya a decir algo, la vaya a golpear, la vaya a agredir, le vaya a decir algo. Em, por esa parte van a ser irregulares e interrumpidas estos vínculos que va a tener con los demás, como les decía, por el control que tiene el agresor hacia ella. Claro que también va a haber una distorsión de la imagen corporal. Eso vemos mucho de que empiezan estas partes cuando el agresor empieza con la víctima de que, pues es que no me gusta que te vistas así, y por qué te vistes de esta manera, y quítate esto, y ponte aquello, y te empiezan a manejar desde tu imagen, desde tu persona, desde tu ropa. Entonces ya no eres lo que eras antes. Te quitan esa esencia de que si yo me vestía de esta manera, si yo usaba vestidos, si yo era alegre, si yo era, o sea, te aplastan. ¿Por qué te aplastan? Porque una persona, no, para tener control sobre ella, debe de tenerte poder, debes de tener, tú debes de tenerle miedo para que te pueda controlar. Entonces, si a una persona tú le provocas miedo, vas a poder tener poder sobre ella. ¿Y para qué quieres tener poder sobre ella? Para poder tener control. Entonces, claro que te van a tratar de atacar de todos lados, para que puedas tú ser, o sea, te vuelvas una persona miedosa, una persona sumisa, una persona que tenga los menos recursos posibles para salir de eso. Entonces, claro que eh, tú al tener miedo, al tener eso, o sea, qué poder, qué autoridad tuya dentro de tu autoestima vas a salir adelante, pues si ya te aplastaron de todos lados, de manera física, de manera sexual, de manera psicológica. O sea, es una manera de ejercer poder sobre ti. Claro que en esta parte van a existir como secuelas dolencias físicas, que también conocemos en psicología como somatizaciones.
una emoción que no sacamos, la vamos a reprimir y la vamos a sacar en alguna parte de nuestro cuerpo. Y vamos a notar a personas que te van a decir, es que me duele mucho la garganta, o sea, y ya me tomé de todo, ya me hice de todo y no se me quita. Me va a doler la espalda, me duele mucho el cuerpo, me duele mucho la cabeza, como que tengo migraña. O sea, tiene dolencias de todos lados. Tengo gastritis, me duele mucho el estómago, eh, o sea, etcétera. Muchas, muchas dolencias se van a notar en ese tipo de personas porque todo lo que reprimen, todo, o sea, se va a su cuerpo, se va a su cuerpo y el cuerpo es el que lo va a padecer. Y en el cuerpo es donde te vas a dar cuenta de que algo anda mal. Claro que también van a existir problemas sexuales. La persona, cuando existe, bueno, cuando tiene mucho estrés, cuando vive en situaciones de constante estrés, incluso, o sea, no necesariamente que vivas violencia, pero no sé si les haya pasado, que cuando estás en constante estrés, no tienes ese deseo sexual o de tener intimidad. Ahora imagínate, si tu pareja te provoca miedo, tienes constante estrés, em, y todo esto, o sea, claro que el deseo sexual se pierde o desaparece y esas personas van a tener problemas sexuales que incluso cuando lleguen contigo te van a decir, es que no me puedo ni excitar con mi pareja, no sé qué me pasa, o sea, él quiere que lo hagamos, hasta me toma la fuerza, pero yo no quiero, o sea, no se me antoja, no. Y es a raíz de todo esto, todo lo que ha desencadenado, pues también es una parte del problema el tener problemas sexuales, o sea, forma parte de. Los umbrales diagnósticos para que se tomen en cuenta estos criterios es que la persona debe de sufrir un suceso traumático, como les decía, ya sea que haya temido por su vida, que incluso la intentaron matar, o que haya sido agredida físicamente. Los efectos secundarios duran más de 4 semanas. Si duran menos de 4 semanas, obviamente puede ser una situación de estrés, pero si duran más de 4 semanas, sí se considera como un síndrome, si cumple, claro, con las características que les mencioné ahorita, podemos estar hablando de un síndrome de la mujer maltratada. Los efectos secundarios tienen un impacto en las esferas vitales de la víctima. ¿Cuáles son sus esferas vitales? Comentábamos que era, a lo mejor si la persona estudia, bueno, la escuela, el trabajo, sus relaciones interpersonales, o sea, muchas, muchas, su autoestima de la persona. Todo esto todas las esferas de la vida que son importantes en la víctima, claro que se ven afectadas y te das cuenta porque la víctima te va a decir, ya no platico con nadie, ya no puedo socializar con nadie por temor a que me vayan a agredir, ya no salgo ni a trabajar, ya no salgo, o sea, ya me encerré en mi casa, ya no puedo ni salir porque ya me siento con pánico, o sea, siento que alguien me está siguiendo, me puede hacer algo, etcétera. Dentro del tratamiento menciona que está la primera como la terapia feminista. La terapia feminista es un tipo de terapia hacia las mujeres, de mujer a mujer, que sostiene que las mujeres se encuentran en desventaja en el mundo debido al sexo, el género, la sexualidad, la raza, la etnia, etcétera. Lo que les comentaba anteriormente, en esta parte que culturalmente conocemos como el machismo, que, o sea, nosotros como mujeres nos encontramos en desventaja porque el machismo nos ha opacado, ha hecho que no tengamos muchas oportunidades, que siempre permanezcamos amarradas a una pareja, etcétera. O sea, todas las desventajas que tenemos por el hecho de ser mujer. Claro que en esta parte, en esta terapia, lo que se busca trabajar es potencializar las habilidades de la mujer como mujer, que ella puede salir adelante. Claro que se van a reconocer las fuerzas sociales que empoderando a la mujer, no empoderándola haciendo que ella se empodere o que sea grande y opaque al hombre, o sea, no, porque es volver a lo mismo, ahora es al revés, agredir una mujer a un hombre, o sea, no. Lo que buscamos con la parte de empoderar es engrandecer a la mujer, hacerle ver que ella es bonita con lo que es, que ella puede hacer muchas cosas con sus habilidades, con sus recursos que ella posee, que cada síntoma que ella padece la vamos a convertir en fortaleza. Todos los síntomas que ella padece, todas son fortalezas, trabajando desde la autoestima, trabajando de hacerla, o sea, grande, trabajando de que pues ella puede salir adelante trabajando, con sus habilidades, con sus recursos, con todo lo que ella tiene, con todo lo que ella es. Claro que nos vamos a enfocar en causas y soluciones. También se trabaja cuestiones culturales, políticas,
En esta parte no vamos a culpar a la víctima, en ningún tipo de tratamiento vamos a culpar a la víctima. Vamos a conservar la responsabilidad, así como su bienestar, nosotros como terapeutas hacia el cliente. También el segundo tratamiento que se recomienda es el programa STIP, que es el programa de empoderamiento de terapia para supervivientes de violencia. Se busca un abordaje integrativo en donde se pueda crear un vínculo de confianza con el terapeuta, donde no se sienta juzgada, sino segura, sin cuestionamientos ni minimizando lo que siente. Es importante que cuando nosotros nos acerquemos a ese tipo de víctimas, tomemos en cuenta que va a ser un poquito difícil que se abra estas personas hacia nosotros por miedo a ser juzgadas, a que a lo mejor vaya a haber una consecuencia si ellas se abren con nosotros. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cómo vamos a llegar con ellas, cómo vamos a hablarles, eh, ganarnos su confianza, hacerles ver que las estamos apoyando, que vamos a estar con ellas en este proceso, de que no están solas, claro, o sea, poco a poco ganar su confianza para que poco a poco se vayan abriendo con nosotras. Y claro, o sea, una vez que se abren con nosotras, brindarles esta seguridad que ellas necesitan. Ya una vez abriendo su corazón, van a necesitar esa seguridad, este apoyo. Y si nadie más se los ha ofrecido, puede que tú seas la primera persona que lo haga. Entonces, sí debes de tener mucho cuidado. Claro que debes agradecer el que esta persona se haya abierto a ti, que haya tenido esa confianza de contarte lo que padece. Y igual, una vez que se haya abierto a ti, que haya comentado su situación, agradecerle la confianza, el apoyo o reafirmarle el apoyo que tú le vas a dar. Y, o sea, tener mucho cuidado en no comentar o no divulgar mucho su historia, porque la persona, o sea, más allá de tenerte confianza, se va a volver a cerrar, porque no va a tener esa confianza de contarte nuevamente otra vez algo, porque tú lo vas a comentar, tú lo vas a decir a alguien más. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con ese tipo de víctimas, porque sí, vivir violencia no es fácil, y menos si la cuentas, es volver a revivir esta situación. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con ese tipo de víctimas. En este tratamiento se trabajan 12 pasos, que es el primero, definir la violencia, que es la violencia doméstica. La segunda es superar el pensamiento disfuncional y diseñar un plan de seguridad. En la primera vamos a hablarles sobre qué es la violencia doméstica. En el segundo vamos a trabajar sobre estos pensamientos disfuncionales que comentábamos hace un momento, en el que la víctima ya asimila la violencia como una forma de vivir y no es así. Y claro, diseñar un plan de seguridad en el que dónde va a vivir a lo mejor ahora la víctima para que el agresor no la encuentre, o sea, de qué manera ella se puede sentir segura, o sea, crear un plan de seguridad con ella para que se sienta bien y se sienta en confianza y, o sea, pueda vivir tranquilamente. Claro que vamos a trabajar con el pensar, sentir y actuar, cómo piensa, cómo siente, la manera en cómo va a actuar, claro, de manera positiva, porque ella en este momento tiene muchos pensamientos negativos, mucho miedo, mucha ansiedad de todo lo que ha vivido. Claro, como les decía, cambiar un pensamiento positivo y controlar la rabia. Claro que la víctima, al reprimir por mucho tiempo, puede que en algún momento ella trate de sacar esa rabia, ese coraje que tiene hacia su agresor, incluso, o sea, agrediéndolo, queriéndolo matar. Se ha escuchado muchos casos que no solamente el agresor mata a la víctima, sino que la víctima mata también a su agresor. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de cómo controlar esta rabia, de cómo manejarla, porque, o sea, se nos puede ir de las manos y ella puede, en un momento de coraje, actuar a su favor. Em, Vamos a trabajar con el control de estrés y prácticas de relajación, vamos a trabajar con ejercicios de relajación, de respiración, para que se controle el estrés, la ansiedad que ella trae en este momento. Vamos a hablar sobre el ciclo de la violencia, qué efectos psicológicos se han logrado ver en este ciclo que se han visto. Cuál es el trastorno de estrés postraumático, el síndrome de la mujer maltratada, se les va a explicar un poquito. Lamentar el fin de la relación, trabajar este duelo que van a tener las parejas de terminar con esa relación, porque puede que incluso haya víctimas que lo superen un poquito más rápido el haberse separado de su agresor, como haya víctimas que les cueste.
porque ya lo ven como una forma de vivir, ya lo ven como algo que ya es parte de su vida. Em, efectos de la violencia doméstica en los niños. ¿Qué efectos puede tener la violencia en los niños? Claro que al presenciar la violencia puede que ellos igual vuelvan a repetir en algún momento la violencia en sus parejas o lo repitan en la escuela, así como la mujer repite esa agresión de su pareja con las primeras personas que se les presente, también los niños lo pueden repetir en la escuela, también lo pueden repetir igual faltando el respeto a la mamá, agrediéndola, también gritándole. O sea, vuelven a repetir aprenden sobre esta violencia. Aprender a preguntarse lo que se desea. En esta parte, igual como hablábamos del empoderamiento de la mujer, ¿qué es lo que ella desea a partir de terminar esta relación tóxica que tenía? ¿Qué es lo que espera en un futuro? ¿Qué es lo que desea hacer con su vida de ahora en adelante? Establecer relaciones saludables. Ahora ya vamos a hablar sobre las relaciones saludables en las personas. ¿Qué sí es una relación saludable y qué no lo es? Claro, y también poner fin a la relación, tanto con esa relación tóxica que tiene, como si en algún futuro esta persona quiere formar otra relación, quiere hacer quiere volverse a juntar, volver a hacer, a unir, a tener otra relación, cómo hacerlo de una manera sana y cómo cortarla también de una manera sana. Ella recomienda también su libro, les recomiendo también que se llama El síndrome de la mujer maltratada, donde va a explicar un poquito más a fondo sobre estos temas. El último es la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Este fue desarrollada por la psicóloga Francesc Shapiro en 1987. Se ha mostrado que en pacientes con trastorno de estrés postraumático puede reducir imágenes retrospectivas, pesadillas, pensamientos negativos y comportamientos evasivos. Frashie se dio cuenta una vez que podía ya borrar pensamientos perturbadores al tener movimientos con los dedos. Entonces, de ahí lo formó parte como un tratamiento para borrar eh, temporalmente la memoria o la memoria ante algún recuerdo traumático, que en este caso se puede trabajar ante ataques sexuales, accidentes, pesadillas, cualquier situación traumática que tenga la persona, pero que tenga que ver con imágenes, recuerdos, todo lo que tenga que ver una parte con la mente. El tratamiento consta de 8 fases. En la primera vamos a hablar de antecedentes del paciente, y en esta parte se trabaja o se estudia al paciente eh, una parte de cómo sus antecedentes, su historia, su salud mental, para ver si ese tratamiento es adecuado para la persona. La segunda es la preparación. En esta parte se le explica en qué consiste el tratamiento y que durante el tratamiento se van a estar sintiendo un poquito mal o van a empezar a sentir con más intensidad los síntomas o los recuerdos. En la parte de la evaluación, vamos a traer el recuerdo y también vamos a hablar acerca de qué pensamiento se le viene a la mente cuando viene o cuando revive este recuerdo. La desensibilización, en esta parte se trabaja los sentimientos, qué sentimientos tiene la persona a raíz de estos recuerdos. Le vamos a hablar también acerca de la reestructuración cognitiva, que en esta parte se trabaja con creencias positivas y también se refuerzan estas creencias positivas que se tienen. La última, la conciencia de la sensación corporal. Vamos a trabajar con tensiones que tengan en ese momento en el cuerpo, qué sensaciones sientes, si tiene a lo mejor como lo que les comentamos un momento, que les duele la garganta, que sienten tensión en la espalda, en la mano, en el brazo, o sea, vamos a trabajar con esas sensaciones tensas que tienen en el cuerpo. En la parte del cierre se les deja tareas, que las tareas consisten en comentar o hablar sobre los síntomas que tienen a lo largo de los días que tarden en volver otra vez a la sesión, cuáles son los síntomas que tienen, qué dolor, cuáles son las dolencias que presentan, los recuerdos, todos los síntomas que estas personas tienen. Y también se les deja un diario en el que puedan narrar y explicar un poquito sus síntomas, como una forma de desahogo. En la reevaluación vamos a hablar acerca de, esta se hace antes de cada sesión para que el paciente explique un poquito de cómo se va sintiendo a lo largo de las sesiones, si va mejorando o si no ve mejoría.
en cuanto a este tipo de tratamiento. Este tipo de tratamiento, hay cursos que se dan para profesionistas de la salud mental para trabajar con pacientes. Entonces, claro que hay que tomar un curso específicamente de esto, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, y estar certificado para poder darlo. No es como que nada más voy y busco un video y aprendo y lo aplico. No, porque al igual que la hipnosis, sí es muy importante tener mucho cuidado con la persona, con la víctima, en este caso, cómo lo vamos a aplicar, porque o puede que, o sea, empeoremos la situación, o puede que a lo mejor, al trabajar con ese tipo de pacientes, con ese tipo de personas que han vivido con situaciones traumáticas, como bien les decía, sí es algo delicado, porque es volver a revivir la situación, es volver a revivir esa situación traumática, aunque nada más te lo cuenten, es volver a sentir la misma ansiedad, el mismo miedo que en su momento lo sintieron. Entonces, si no lo trabajas o sea, de una manera adecuada, claro que la víctima en su momento, o puede que la dejes más alterada de lo que ya estaba, o empeores otros tipo o desencadenes otros síntomas que no tenía. Entonces, sí es importante que manejes con mucho cuidado este tipo de tratamientos, bueno, específicamente porque sí tiene que ver un poco con la memoria o con trabajar esta parte de como tipo hipnosis, borrar un poquito los recuerdos. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono o escribirnos en el chat. Muchas gracias. Muy bien. Refieren que todo va bien. Todo bien, maestra. Gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Y bueno, me quiero regresar un poquito a hablar un poquito acerca del ciclo de la violencia. Les quiero compartir un ejemplo de que había conocido un caso sobre un chico que él comentaba que él no era violento, pero que en alguna vez él golpeó a su mujer. Entonces, ellos estaban discutiendo, entonces él pues se le hizo fácil de que, bueno, o sea, para calmarla, para callarla, pues, ¿sabes? O sea, le soltó una cachetada y vio que al soltarle una cachetada se callaba. Entonces, fue algo que en su momento fue como que, pues sí me funciona, ¿no? Entonces, para calmarla, le tengo que pegar. Entonces, cada que a lo mejor discutían, él le pegaba. Em, a lo que voy con esto es que puede que la persona, a lo mejor la víctima, en su momento le decimos, o sea, es que él no era violento, es que él era tranquilo y de repente un día, o sea, me agredió y se convirtió en alguien violento. Pero él, o sea, él va a cambiar, él no va a ser así, él, o sea, ya me pidió perdón, me prometió que las cosas van a ser diferentes. O sea, puede que a lo mejor en ese momento, en esa humillación, en ese golpe que te dio, en ese acto agresivo que hizo hacia ti, puede que se desencadene, puede que se convierta. Y tú lo ves de una manera como que inofensiva, que la persona, o sea, no lo hizo de manera que no tuvo la intención de hacerlo, que solamente fue un pequeño golpe y que te pidió perdón y que, o sea, realmente está arrepentido. Pero por dentro, puede que él no esté arrepentido, puede que él ahí se haya dado cuenta de que sí funciona calmarte, tener poder sobre ti, como les comentaba hace un momento, si él te agrede, si él te golpea, si él te humilla, si él tiene ese poder sobre ti, entonces, claro que es una manera de que voy a poder controlarte. Entonces, puede que no, o sea, el primer golpe que te dé puede ser una señal de que siempre va a repetirse. O sea, o puede que no, puede que en su momento sí hay un arrepentimiento sincero y no se vuelva a repetir la situación. Pero no conocemos la mente de nuestro agresor. No sabemos si en el fondo realmente está arrepentido o si en el fondo realmente él disfruta agredirte para controlarte, para callarte. Entonces, sí es importante tener mucho cuidado y estar alerta a las señales que nos indican. Muchos decimos, es que en el noviazgo desde el noviazgo se ven. A veces en el noviazgo ni siquiera uno se da cuenta que tenemos un agresor. Uno a veces se da cuenta cuando ya estamos casados,
que nuestra pareja ya se vuelve agresiva, porque ya vives en su casa, ya está contigo, ya nadie más te protege, ya va a poder tener control sobre ti, ya va a poder ejercer ese poder que tanto deseaba tener sobre ti, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en este sentido y tomar en cuenta mucho las señales de alerta. Y bueno, vamos a trabajar una actividad. Me gustaría que me respondieran qué factores consideran que influyen para que exista la violencia en la mujer. En este momento vamos a trabajar con un momento de debate, con un momento de comentar, de preguntar sobre esta situación y me gustaría que me comentaran sus puntos de vista sobre lo que han aprendido para ver qué tanto aprendieron y qué tanto conocen sobre el tema a raíz de lo que han vivido o de lo que han experimentado. Entonces, alguien que me quiera compartir qué factores consideran que influyen para que exista la violencia en la mujer. A ver, Angélica. Sí, bueno, identifico el fenómeno de la violencia como algo complejo en el que intervienen muchos factores. Hace ratito mencionabas creencias que vienen desde la familia, desde generaciones anteriores, ¿no? Entonces, lo relacionaría también con lo que es el modelo ecológico, en donde el último nivel es el macro y justo es en donde están estas creencias, ¿no? Que tienen que ver con los roles y estereotipos de género y que terminan cristalizándose en una violencia específica. Entonces, por un lado, un factor que influye son esas creencias sociales sobre los roles y los estereotipos de género. En otro nivel puede ser también cuestiones a nivel un poco más individual, quizás psicológicas, ¿no? Si bien la violencia puede tener como una consecuencia la baja autoestima, también la baja autoestima per se puede llevar a que una persona, sin darse cuenta, se vaya relacionando con personas violentas, ¿no? ¿Qué otros factores creo que influyen? Pues la educación que recibimos, no solamente de la familia, sino también de los medios de comunicación, de otras instituciones como la escuela e incluso el trabajo, que basados en la misma cuestión de roles y estereotipos de género, van acentuando estas diferencias y van generando una violencia simbólica. Y entonces, creo que en algunos casos pudiera ser también pues las cuestiones económicas también, ¿no? En donde pues si seguimos como esta orden, esta lógica más bien de desigualdad que ha habido entre mujeres y hombres, muchas veces las mujeres están en una condición o estamos en una condición de desigualdad, en donde una de las esferas que se ve más afectada es la económica. Entonces también muchas mujeres, por ejemplo, están en situaciones de violencia y ven muy difícil salir de ahí porque dependen económicamente de esa persona que es el agresor. Y bueno, ahí me quedo para que participen más. Muchas gracias, Angélica. ¿Alguien más que guste participar o lo escojo? Minerva, ¿nos podrías participar, comentar sobre qué factores influyen para que exista la violencia en la mujer, por favor? Bueno, como lo comentaba Angélica, creo que pues ya dijo todos los factores, sobre todo de la cultura, ¿no? Yo vivo en Oaxaca y aquí tenemos creencias muy, pues, estereotipadas, ¿no? De la cultura, y pues eso influye bastante para que se dé la violencia. Yo como que le doy más,
Y como dice, bueno, a partir de ahí de la cultura, de cómo te enseñan desde pequeña, cómo tienes que ser ante, cómo te debes educar hacia el cuidado del hombre, ¿no? Yo fui hija única en 5 hombres y serví y tuve la idea de que la mujer era para atenderlos, ¿no? A los hermanos. Entonces, pues ese es un factor social y cultural muy significativo para que se dé la violencia. Gracias. Muchas gracias. Una persona más y continuamos. Yolanda, ¿nos podrías comentar sobre qué factores influyen? ¿Nadie más? Bueno, continuamos. Sí, claro, como bien lo decían, dentro de estos factores, claro que vienen muchos antecedentes, hablamos aspectos sociales, aspectos culturales, que pueden desencadenar que exista este tipo de violencia hacia la mujer, como les comentábamos, como comentábamos hace un momento. El tipo de cultura en el que se vive, si vivimos en una cultura machista, en el que la mujer siempre debe de vivir apegada a su esposo aunque sufra violencia, o sea, también influye esto, crece en un ambiente de violencia, el que ahorita ya están cambiando muchas cosas, ya han habido más oportunidades hacia las mujeres, pero en su momento sí se notaba mucho esto, que la mujer, o sea, aunque la veía uno que era, muchos decían, pues es que es feliz con su casa, con su hogar, con sus hijos, o sea, no necesariamente, a lo mejor sufría violencia, pero ya lo asimiló, ya lo aceptó, y como comentábamos, esta parte de que puede desarrollar este síndrome de Estocolmo y nadie se daba cuenta porque lo adaptaron como una forma de vivir la violencia. Entonces, sí es importante tomar en cuenta mucho estos factores para modificarlos, no solamente en nuestros pacientes, en nuestro contexto, sino también en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir. Bueno, y en la parte de la evaluación, bueno, cuando vayamos a evaluar a ese tipo de pacientes, los que somos psicólogos, bueno, de entrada, la entrevista es la que vamos a tener como herramienta principal para detectar ese tipo de situaciones o de ese tipo de pacientes que te van a llegar con lo que comentábamos con ese tipo de síntomas. Te van a decir todo esto. Eh, no solamente en la entrevista cuando le empieces a preguntar cómo se siente, todos los antecedentes, sino que igual, como les comentaba, se van a dar cuenta en los aspectos físicos, en cuestiones que a lo mejor se está mordiendo las uñas, que a lo mejor está temblando las piernas, está muy ansiosa, muy desesperada, como que tiene miedo, como que de repente, o sea, piensa que la están grabando o que en algún momento lo que vaya a comentar ahí, o sea, tú se lo vas a comentar a su pareja o su pareja se va a enterar. Entonces, como les comentaba, sí hay que tener mucho cuidado cuando hablemos con este tipo de personas, con este tipo de víctimas, porque sí van a tener muchísimo miedo cuando lleguen contigo. Entonces, puede que nos alarguemos más de una sesión para poder hablar con esta persona. Y claro, o sea, esta persona a veces llegan por sí solas contigo, a veces van a llegar por recomendación y entonces sí es importante saber cómo llegarles a estas personas. O sea, primero que nada, ganarse la confianza de estas víctimas. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para trabajar con ellas? Hay unos manuales, bueno, unas escalas que se llama la escala de Bender para ansiedad y para depresión. No, escalas de Beck, de Beck. Las escalas de Beck para medir ansiedad y depresión
que esas se pueden aplicar cuando ya vayas a aplicar tus pruebas psicológicas, las puedes meter ahí, que en esa te van a decir un poquito, te van a describir síntomas como tienes, has tenido en las últimas, en la última semana pesadillas, problemas para a lo mejor eneuresis, pérdida o aumento de peso, etcétera. Vienen unas escalas, no sé si las ubiquen, eh, en donde viene de un lado todos los síntomas y del otro lado vienen la parte te vienen como números en donde se mide la escala, que es del 0 a 5. El 0 es como que nada, o sea, nada de lo que te menciona el síntoma tú tienes, 1 es más o menos un poquito, 2 es más o menos, 3 igual un poquito más, y el 5 es como que, o sea, todo el tiempo, siempre, constantemente, lo estoy viviendo. Les voy a compartir un poquito después estas escalas. Y en esta, claro, tú se la das a tu paciente, tú le comentas, ¿sabes qué? Quiero que te voy a proporcionar una escala en la que quiero que tú contestes de acuerdo a cómo tú te vayas sintiendo. Puede ser de menor a mayor y o sea, cómo te has sentido en esta última semana. Y ya ella va contestando. Y al finalizar bueno, sumas los números y el resultado total que te salga, hasta el último te viene, por ejemplo, si tiene depresión mayor, debe tener tanta cantidad. Si tiene depresión media, tiene tanta cantidad. Si tiene depresión moderada, tiene tanta cantidad. Y ya de ahí, pues ya le diagnostica si tiene depresión media, moderada o ya grave. Igual con la ansiedad. Con la ansiedad igual, es el mismo procedimiento, igual, le proporcionas la escala, ella contesta, te ponen una tachita, un puntito, lo que tú le quieras, colocar, y sumas el resultado final total y ya, corroboras con los resultados de la escala, el número total que tiene. Aclaro que en estas escalas, si la persona padece depresión mayor o ansiedad mayor, recordemos que nosotros como profesionales de la salud mental, en cuanto a ser psicólogos, no podemos dar un tratamiento médico. Entonces sí tendríamos que canalizarla con un psiquiatra para que ya se trabaje con un tratamiento diferente, ya con un medicamento, ya está controlada. Porque de menos, o sea, nosotros no vamos a poder trabajar con ella, no vamos a hacer nada porque esta persona necesita un tratamiento mucho más fuerte, mucho más severo, que en este caso es la medicación. Entonces, si esta persona, esta víctima, tiene depresión o ansiedad moderada o leve, podemos todavía trabajar un poquito con terapia psicológica. Claro, si vemos que no hay resultados positivos, que no hay cambios, que no mejora la persona, entonces, claro que vamos a tener que buscar otro tratamiento, otro medio, porque si la víctima no va a cambiar, no va a mejorar con lo que nosotros hagamos. Entonces sí necesita un tratamiento mucho más fuerte. Pero como les digo, si tienen entre leve o moderada, sí podemos todavía trabajar con terapia psicológica. Pero si tiene ya demasiado, o sea, ya muy grave, sí tiene que ser canalizada con un psiquiatra. Em, bueno, hasta aquí dudas o preguntas. Gracias, maestra. Todo bien. Adelante, gracias. Muchas gracias. Tiene la manita levantada la licenciada Yasmín Rojas. Adelante, licenciada. Hola, le había puesto la pregunta en el chat, pero creo que no la vieron. Pero mi duda era qué otras pruebas pueden ser adecuadas para estas situaciones, además de las escalas de Beck que comentaba de ansiedad y depresión. Hay una prueba, no cuento con ella, pero he escuchado sobre ella, que se llama trastorno de estrés postraumático, que igual es la misma dinámica en la que igual igual viene una serie de preguntas, tú contestas como que de la escala en la que tú te consideras si tienes leve, o moderada o grave, y al finalizar sumas tus resultados. Ese tipo de, esa escala también te ayuda no solamente a trabajar con víctimas de síndrome de violencia,
sino con cualquier otro tipo de trauma, a lo mejor que cualquier víctima que haya tenido ataques sexuales, accidentes, cualquier víctima que haya sufrido algún tipo de trauma. Entonces, esta escala te puede ayudar, y las tres te pueden ayudar para situaciones o sucesos traumáticos. La escala del trastorno de estrés postraumático y las escalas de Beck, de ansiedad y depresión. Las tres te pueden ayudar para detectar en esta parte. Además, también puedes empezar a trabajar un poquito con algunas pruebas psicológicas. Las pruebas proyectivas también te pueden ayudar mucho a notar ahí ciertos rasgos de que existe ahí algo de violencia. A lo mejor notas, bueno, los que sabemos un poquito acerca de los dibujos, sabemos que hay dibujos que te dan mucho que trabajar, ¿no? El rostro se ve triste, hay a lo mejor una sensación de pesadez, de tensión ahí, como es, por ejemplo, también la prueba que también les recomiendo mucho es la de la persona bajo la lluvia, también esta es muy buena, trabajar esa parte de qué tanto, con qué defensas cuenta la persona. Si tiene, es como más esta parte de los recursos, con qué recursos cuenta la persona, si tiene sus defensas muy establecidas o no. Esa prueba es muy buena. O también incluso la de la figura humana, cualquier prueba que ustedes, ya sea proyectiva, les puede también ayudar y favorecer en este sentido. Claro, las otras son más como para detectar si hay ansiedad, estrés y cómo manejarla, ¿no? Trabajar esa situación. Y claro, en estas víctimas se va a notar, incluso si no le aplicas una prueba, se va a notar a simple vista, la víctima te lo va a decir o te vas a dar cuenta a simple vista que la víctima tiene ansiedad, tiene depresión por su estado de ánimo, incluso cuando te la canalizan, te la mandan, te dicen los familiares, es que no duerme, es que tiene miedo, es que aquello, o sea, ya te empiezan a dar indicios. Pero esto es como para confirmar qué tipo de ansiedad o depresión tienen, a qué nivel y de qué manera puedes intervenir. Y, o sea, puedes trabajar incluso, o sea, como les comentaba, con pruebas proyectivas cualquier prueba proyectiva, en este caso la persona bajo la lluvia, la figura humana, les puede ayudar para trabajar con estos casos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Y de qué? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que deseen? Mm, ¿Todo claro hasta aquí? Bueno, continuamos. Mm, Vamos con la siguiente actividad. Les comentaba acerca de que las víctimas deberían de contar con recursos. Y en este caso, ¿qué hablamos de recursos? Los recursos son estas cosas con las que la persona cuenta, redes de apoyo, las habilidades de la persona, cuestiones económicas, todo aquello que le sirva a la persona para trabajar en una situación, la capacidad de resiliencia, etcétera. Sabiendo esto, me gustaría que me explicaran con qué recursos debería contar la víctima para favorecer la resiliencia. Bueno, y les comento, ¿qué es resiliencia? La resiliencia es la capacidad de la persona para superar una situación, para salir adelante de una situación, cualquier situación que se le presenta a la víctima. Entonces, en este caso, ¿qué recursos necesitaría la persona o con qué debería de contar para que pueda salir de esta situación o de esta situación de violencia que padece o que vive? Igual, si gustan, me pueden escribir en el chat o si gustan, me pueden comentar. Fernanda Sandain, muy bien, una buena red de apoyo, eso es muy cierto. Claro que necesitan una buena red de apoyo, no una red de apoyo que sea de apoyo para que vayas y regreses con tu agresor. Claro que no, lo que buscamos no es que regrese con el agresor, sino que buscamos que la víctima salga de esa situación de estrés, que salga
y que supere esa situación de una manera en la que ella se sienta bien, de que se arregle nuevamente, de que se vea su semblante alegre, de que sea otra vez ella o mejor de lo que era antes. Hola maestra, buenos días. Me había mencionado, ¿verdad? Sí, Sí, yo creo que de los recursos que necesita una persona que sufre de violencia, sí es fortalecer su autoestima, elevar esos recursos intrínsecos. Yo creo que el ir a terapia muchas veces es indispensable, pues para ir consolidando, o sea, todo ese proceso por el que la persona está pasando. Entonces sí se sugiere mucho que pues vayan a terapia, porque a veces no tienen el apoyo familiar, a veces la red de apoyo familiar es muy escasa, o ni siquiera tienen amistades, así que los apoyen. Por eso es que las instituciones es que a veces les brindan el apoyo. muchas gracias. ¿Alguien más? Silvia. Adelante, Silvia. Pues nosotros trabajamos en una instancia municipal de la mujer y pues se les brinda el apoyo jurídico y psicológico, es el apoyo que nosotros les damos. Muchas gracias. El apoyo psicológico, claro que es muy importante. Como les comentaba, nos van a llegar mucho este tipo de pacientes. Entonces, claro que no es fácil que lleguen contigo con un extraño y que te abran, o sea, luego su corazón y su sentir. No, o sea, no va a ser la primera. Sí hay que tener mucha paciencia y como les digo, va a tardar un poquito más de una sesión para que se abran a ti. Y entonces sí hay que tener mucha paciencia, hay que saber cómo ganarse a la persona. Incluso, o sea, pueden hablar sobre otros temas, sobre a lo mejor sobre ella, qué le gusta, sus gustos, qué le gusta hacer, no sé, antes de tocar el tema, si ven que ella no da pie para que hablen del tema, bueno, entonces tocar otro tema, pero de modo que poco a poco se vayan ganando esa confianza que es muy importante tener con esta víctima para que ella se pueda abrir ante ustedes. Con el tiempo ella se va a abrir, o de entrada, o sea, ella se puede abrir en ese momento y claro, hay que saber contener a esta persona, hay que saber darle ese apoyo, esa escucha activa, porque si puede que incluso, o sea, en la primera sesión se te suelte, o sea, y llore y te saque todo lo que tiene, todo lo que ha vivido. Entonces, si tú no estás preparado para saber, para escuchar, para manejar esta situación, claro que más que ayudarla, pues, o sea, te vas a terminar igual que ella, llorando, o no van a llegar a ninguna parte, ningún acuerdo. Entonces, sí es importante que tú primero te prepares eh, psicológicamente antes de trabajar con esta persona, ya ir a terapia, trabajar contigo para trabajar con ese tipo de víctimas, porque ese tipo de víctimas te van a llegar con muchas historias, muchas historias diferentes y algunas son muy fuertes. Entonces, sí hay que tener esta parte de empatía con esas personas, de escucharlas y sobre todo saber cómo ayudarlas, eh, manejar sobre todo la situación. Bueno, ¿qué otro tipo de tratamiento? Ya vimos un poquito el tratamiento que les comentaba. Algunos de ustedes son psicólogos, entonces sí me gustaría que ustedes me comentaran qué otro tipo de tratamiento ustedes sugieren para estas víctimas de violencia o de lo que aprendieron, qué pueden implementar ustedes ahora en sus pacientes. ¿Alguien que me quiera compartir? Sea psicólogo o no, o sea, que con lo que aprendió, ¿qué puede implementar? Como dijo maestra, primero la contención, ¿no? Contener, escuchar, sin juzgar, estar abierta para poder, que ella pueda, como dijo, abrir su corazón y poder, pues, hablar. Y
y pues luego valorar también el estado de ansiedad, el estado de presión que ella tiene, canalizar o referir si hay que referir. Y no sé si también aquí entra la otra parte de dar aviso a las autoridades correspondientes. Claro, Ajá. en esta parte, sí, continúe, perdón. No, sí, está bien, maestra. Claro, sí es importante en esta parte, pero primero que también la víctima esté de acuerdo y trabajar con ella sobre esto. Como les decía, se escuchado muchos casos de que las víctimas ponen la denuncia, después no están seguras, si la retiran o cambian su versión. Entonces, si no están seguras por miedo, porque todo lo hacen por miedo, no va a funcionar, no va a proceder. Entonces, sí es importante que cuando nosotros como terapeutas trabajamos con ellas, darles espacio, no, como les digo, tener mucha paciencia, ir a su paso, paso a pasito con ellas. Y claro, darles ese tiempo de que en su momento, cuando ellas se sientan listas, preparadas para poder hacer la denuncia, acompañarlas en este proceso, en este acompañamiento, sobre todo, porque claro, no es fácil ir y poner la denuncia. Entonces, mucho menos que te cuestionen, que no, y luego, es como les comentaba, volver a revivir esta situación ya la reviví con el psicólogo, ya la reviví con mi familia, y otra vez volverla a revivir en el Ministerio Público, o sea, sí es algo tedioso, sí es algo difícil. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y trabajar con ellas, de que en su momento, cuando ellas se sientan listas, cuando ellas se sientan preparadas para hacer esta denuncia, o sea, adelante, las apoyamos, aquí estamos con ellas y las vamos a estar acompañando en este proceso, ¿no? Igual nosotros como terapeutas podemos formar parte como testigos en el sentido de que ya las evaluamos, todo lo que tienen, o sea, todo lo que tienen en ese momento su expediente es muy importante como evidencia de que una asistió a terapia psicológica, se le aplicaron esas pruebas que comprueban todo lo que estamos hablando, de que ella realmente fue agredida. Entonces, entre mayor evidencia tengas para comprobar que ella fue agredida dentro de la parte psicológica, o sea, favorece mucho a beneficio de la víctima. Entonces, sí hay que, pero como les digo, cuando ella decida hacerlo, o sea, no al momento presionarla de que vamos y luego ponemos la denuncia, sino cuando ella se sienta preparada, ella solita, en su momento ella solita se va a sentir preparada para ir y poner la denuncia. Claro que también cuando trabajemos con ella al principio, sí hay que hablar también con redes de apoyo que puedan, en este caso, brindarle un momento de seguridad, de confianza. ¿Por qué? Porque el agresor la va a buscar o va a tratar de llegar a ella de mil formas. Como les comentaba, la parte de la luna de miel. Entonces, van a tratar a lo mejor de buscarla en su casa, donde ahorita se esté quedando, van a lo mejor incluso a buscarla, si saben que va a terapia, la van a buscar a tu consultorio, o sea, van a tratar de llegar con ella de mil formas. La pueden llegar a amenazar, la pueden llegar a lo mejor a tratar de conquistar, le llevan flores, le piden perdón, o sea, van a tratar de buscarla y hacer que regrese la víctima nuevamente a su casa. Entonces, sí es importante tratar de que ella, si con alguien de su familia ella cuenta, con un tío, papá, mamá, alguien, un vecino, quien sea que la pueda apoyar y acompañar en este proceso, adelante, o sea, que esté con ella todo el tiempo para que no, su vida no corra peligro, o sea, mucho mejor. Porque sí, sí es importante estarla cuidando mucho, porque este agresor, o sea, en cualquier momento, en cualquier lugar le puede hacer algo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ella. Adelante, Michelle. Una pregunta, ¿hasta qué momento es considerable mencionarles o llamarlas víctimas sin caer en como vulnerarlas a ellas mismas? En ese momento, no hay que tratarlas como víctimas. Nosotros de antemano sabemos que ellas son víctimas, lo sabemos, el término sabemos que ella es una víctima, pero no hay que reforzar esa parte de que ella es víctima diciéndole que es víctima. A lo mejor podemos hacerle comentario de que ella fue víctima o de que está siendo víctima, solamente así como víctima, como hacerles ese pequeño comentario, pero no reforzarles todo el tiempo de que tú como víctima, tú como víctima, tú que eres la víctima, tú esto, tú aquello, porque ella, más que haya un avance,
en ese momento estamos trabajando con ella en cambiarle todos estos pensamientos negativos a positivos. Entonces, si nosotros todo el tiempo le estamos reforzando que ella es víctima, 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 ella se va a terminar comprando más el papel de víctima. Entonces, no va a haber como tal un avance de que ella ya no va a dejar de ser víctima. Y a lo mejor puede que ya haya un avance, que ya ella ya está mejorando, ya salió de su casa, ya esté cambiando algunas cosas, pero otra vez está recayendo, está recayendo, está recayendo, otra vez empieza a tener una personalidad sumisa, otra vez ya contactó con el agresor, otra vez, o ya te dice que el agresor la buscó y se está quejando y quejando otra vez de la misma situación y nomás le da vueltas y vueltas y vueltas. Pero es precisamente por eso, porque todo el tiempo le estamos reforzando que ella es víctima. Entonces hay que cambiar ese esquema de que ella es víctima y hay que reforzarla a lo mejor de que ella es una sobreviviente de esta situación de violencia, de que ella puede salir adelante, trabajar cosas positivas. Entre más cosas positivas, mucho mejor. Claro que nos va a costar trabajo, sí nos va a costar trabajo porque todo el tiempo le hicieron ver que ella es una persona inútil, una persona que no sirve para nada, que, o sea, es fea, o sea, de todo le dijeron, todo. Incluso puede que hasta su familia le haya dicho eso. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese esquema de un día para otro? Claro que no se va a poder de un día para otro. No es imposible, pero sí nos va a costar al principio. Entonces, entre menos las tratemos como víctimas, mucho mejor. O sea, al principio sí, les comento, o sea, sí hay que llegar con esa parte de poco a poquito, irnos ganando su confianza, pero no clavarnos con esa idea de que eres una víctima, eres una víctima. No, entre menos la tratemos como víctima, mucho mejor. Adelante, Yasmin. En esta parte que nos comenta de como preparar a la red de apoyo un poco para que sepan cómo actuar, es necesario que nosotros como los terapeutas tengamos ese acercamiento con la red de apoyo o cómo se maneja esa parte. Claro que sí. Igual mandamos a traer a la red de apoyo, incluso, o sea, la red de apoyo puede llegar el mismo día que ella. Se trabaja de esa manera. En la primera sesión puede que llegue la paciente solita, que no venga con nadie más y que ella haya tomado la iniciativa de ir contigo a terapia. Entonces, cuando llega contigo, ella sola y no llega con nadie más, entonces al ir trabajando con ella en terapia y tratar de formar esta parte de la red de apoyo, sí buscamos en ella, le preguntamos incluso, o sea, ¿quiénes consideras para ti de confianza, que te dan seguridad, que te brindan esa como apoyo para estar más seguro? Ellos te van a decir automáticamente, pues quien me da seguridad es mi mamá, porque siempre está a favor de mí y de que no siga con esta persona. Quien está a favor de mí es mi abuelo, no sé, a lo mejor quien está a favor de mí es mi hijo que ya está grande, o quien está a favor de mí es mi tío, etcétera. Te pueden mencionar una persona o un amigo. Incluso hasta te pueden decir, con ellos me estoy quedando a vivir ahorita temporalmente y ellos me animaron a venir a terapia. Entonces, podemos incluso a través de ella, de qué manera puede crear un vínculo con esta persona más fuerte para que pueda trabajar como más en una red de apoyo más fortalecida, más reforzada. En este caso sí es, o incluso podemos mandar a traer también a esta red de apoyo que ella considera y hablar con esta persona de que, mire, la situación es esta, usted ya la conoce y entonces vamos a trabajar en conjunto para que también no solamente tenga una red de apoyo en el consultorio, sino que también tenga una red de apoyo en casa, porque como les comento, este agresor la va a buscar, en donde sea la va a estar buscando, la va a estar acosando. Entonces, ¿qué puede hacer ella en caso de que note alguna situación o de qué manera ella la puede ayudar a su familiar para que no se sienta tímida, no se sienta insegura en el lugar donde va a estar quedándose? Eso si la víctima, si va contigo sola al consultorio. Y claro, si va acompañada con alguien más que venga con un familiar que mire, recomiendo, incluso primero llega el familiar contigo, de que quiero traer a una persona que padece violencia doméstica, ¿no? Y quiero que trabaje con ella. Y te cuentan un poquito de la situación. Entonces, claro que primero nos vamos a enfocar un poquito en la víctima, pero claro que vamos a tomar un poco vamos a tomar en cuenta la primera versión que nos dice,
Porque claro, la víctima a veces va, como decíamos un momento, va a minimizar las cosas. Es que de vez en cuando me pega, es que no siempre llega enojado, es que no siempre llega violento, es que nomás porque me pegó una vez y es que están exagerando. O sea, pero sí, y la persona o la que te lo trae, que te la trae a consulta te va a decir, es que no es la primera vez que le pega, ya la mandó al hospital, ya le rompió las costillas, ya le pegó también a los hijos, o sea, ya la dejó una vez paralítica. O sea, eso es hablando exageradamente. Entonces, sí hay que tomar hay que tomar en cuenta las dos versiones que te van a llegar, tanto de la persona que te la recomienda como de la víctima, porque también la víctima, como les digo, va a minimizar la situación, lo va a justificar. Y bueno, cuando ya, esa es la primera versión, cuando llega contigo el consultante, bueno, que te lo recomienda, llega la persona que te lo recomienda, va a llegar primero contigo, va a hablar contigo, después a lo mejor la siguiente sesión o en esa misma sesión ya hablas con la víctima, puedes hablar con la víctima en ese mismo momento. La segunda o la siguiente sesión, prácticamente ya te vas a dedicar solamente a la pura víctima, ya no a, a su red de apoyo, sino a la pura víctima. Cuando ya entres en esta parte o en esta etapa de que ya vas a trabajar con las redes de apoyo, ya puedes, igual como pasaba con el ejemplo que les mencionaba hace ratito, ya trabajas con la víctima y con su red de apoyo. Ambas vas a tratar de reforzarlas para que igual refuerzas en consultorio y refuerzas en casa. Igual para que exista esa seguridad tanto en el consultorio como en casa o en el lugar donde ella se esté quedando. Y pues igual, dar esa parte de la pauta abierta de que pues cualquier, como esta cita abierta de que pues si en algún momento ella necesita asistir contigo de emergencia a consulta y si tú tienes el tiempo disponible, lo puede hacer. Porque claro, una vez que ella se abra contigo, va a tener esa necesidad de desahogarse todo el tiempo, de querer sentir ese apoyo de alguien. Entonces, si tú en ese momento le dices, ah, no, pues es que ese día no voy a poder, pues a ver cuándo, o sea, te esperas hasta la próxima consulta. Entonces ella se va a sentir otra vez con esa negación de que le están negando ese apoyo. Entonces, en vez de que regrese otra vez contigo, no lo va a hacer. Sí, entonces es importante que cuando vaya contigo también reafirmarle de que aparte de que existe la confianza dentro de la consulta, dentro de terapia, también, o sea, fuera del consultorio, si ella necesita hablar contigo, desahogarse o buscarte otra vez, lo puede hacer, o sea, tiene cita abierta. Claro, si tú puedes atender en ese momento, lo puede hacer, adelante, ya puede asistir. Y si no, pueden agendar una hora o un día para que se puedan ver, puedan hablar tranquilamente y te cuente su situación. Claro, o sea, siempre estar como que al pendiente de ella, que se vea que tienes esa disponibilidad y ese apoyo hacia ella. ¿Respondí tus preguntas? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tenga? Maestra, ¿podría complementarle su pregunta a la licenciada? Ah, ¿Puedo sí, participar? sí, sí, claro. De hecho, aquí, por ejemplo, existen varios niveles de atención para la atención a víctimas. Bueno, son 3 niveles básicos. El primer nivel, que es precisamente este en que están mencionando, que es la inmediata, se le llama inmediata y de primer contacto. En la segunda parte son ya lo básico, lo general, y el tercer nivel, pues ya se le llama lo que es la parte especializada. Dentro del primer nivel, precisamente se va a atender lo que son las necesidades inmediatas que tiene la persona que ha vivido la violencia. En este nivel, pues obviamente entra en función lo que es un psicólogo, la psicóloga, abogados, abogadas. Ellos van a precisamente a proporcionar lo que es información, lo que es asesoría, orientación, incluso puede entrar lo que son los primeros auxilios psicológicos, cuando la persona pues obviamente llega en una situación de crisis. Por lo general, un abogado, tanto el psicólogo como también un abogado, pueden dar esta intervención en crisis psicológicas, pero la intervención en crisis psicológica se va a dividir en 2 instancias. Primera instancia, que es la que puede dar también el abogado, que es, por ejemplo, tranquilizar a la persona. La segunda instancia sí ya le compete más directamente a lo que es el psicólogo. Entonces, la primera instancia, lo que vamos a hacer es restablecerlos emocionalmente, por eso los primeros auxilios psicológicos, restablecerlos emocionalmente. Eso se hace desde el primer contacto porque pues, la persona llega obviamente en una situación pues en muchas ocasiones de crisis. En este primer contacto,
también lo que vamos a hacer es ofrecer una escucha activa a la persona que ha sufrido esa violencia, ¿sale? Y aquí, obviamente, ¿quién puede hacer esa escucha activa también? La trabajadora social, la psicóloga, se hace ese primer vínculo. El abogado, por lo general, da más lo que es una orientación a nivel jurídico, porque recordemos que aquí también entra lo que es la parte jurídica, el marco jurídico, que es la ley de atención a víctimas, la ley de protección a víctimas, etcétera. Entonces, eso se hace desde la primera instancia, es ese proceso que se va a realizar de primer contacto, donde se puede brindar lo que son los primeros auxilios. De inmediato, ya que le escuchamos, brindamos los primeros auxilios, orientamos, ahora sí, sigue lo que es la atención básica y atención general. En ella, precisamente, se va a dar información, se le va a orientar, se va a dar, ya aquí también en esta segunda instancia, lo que es la consejería jurídica. ¿Sale? Entra algo que nosotros le llamamos, en atención a víctima, le llamamos modelo de atención psicojurídica, ¿sale? De la violencia familiar. Y aquí es brindar información, orientación a las personas que han sufrido este ataque de violencia sobre sus derechos, sobre ciertas alternativas jurídicas, la asistencia, si va a existir, por ejemplo, mencionaba ahorita la maestra, algunas denuncias, porque sí ha tocado el caso que la persona dice voy a denunciar y entonces ya está ahí frente a las autoridades y le preguntan que si va precisamente, digamos, ¿cómo se le dice? Que si ella va o la están obligando. Y prácticamente hay muchos que en ese momento dicen, me están obligando y entonces pues ya no procede, o sea, la están obligando a que denuncie a la otra persona, pues ya no procede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se genera ese ciclo de violencia como tal. Así como se genera una codependencia a nivel emocional. Así como nosotros, bueno, algunas personas que consumen drogas, se genera una dependencia, una codependencia hacia la droga, hacia el alcohol, así también se genera una codependencia hacia lo que es la pareja. Porque en muchas ocasiones, recordemos, por ejemplo, el perfil de las víctimas, ¿no? Que cree que no vale nada sin la otra persona y entonces eso hace que se vaya dando más lo que es el círculo de violencia. La persona, la víctima en ese perfil no se valora, siempre está como que generando, es que yo lo provoqué, es que yo hice esto, es que yo hice el otro. Entonces, de cierta manera, es brindarle esa información, esa orientación de que puede estar protegida también jurídicamente. Y pues bueno, eso también lleva unas ciertas etapas. Y ya la tercera etapa, que sería pues orientación psicológica, la atención de los primeros auxilios psicológicos, que ya sería la segunda instancia, la segunda intervención, que esa sí le compete directamente al psicólogo. Obviamente el psicólogo ahí ya va a empezar a realizar lo que es su primera evaluación, diagnóstico, que sería a partir de lo que es o va a iniciar con una entrevista. En la entrevista se les aconseja muchísimo que apliquen de primera instancia lo que es el rapport. Acuérdense, pues sí, es una persona que ha sido violentada, ya sea física, mental o psicológicamente en todas sus esferas, que ha sido violentada y por lo tanto pues merece un trato cálido, un trato de atención, de amabilidad, de eficacia, de eficiencia. Por lo tanto vamos a aplicarle un rapport. En ese rapport no lo vamos a hacer de 1 a 2 minutos. Posteriormente pues ya se empieza lo que es la entrevista, ahora sí, datos generales y todo lo que se le tiene que preguntar. Y sí tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que preguntamos. Y si hay preguntas que debemos de preguntar, las hacemos. Y si no, pues no, porque no debemos de caer en un cierto morbo. Y bueno, pues ya de ahí surge otra cuestión que se llama las emergencias psicológicas. Pero pues bueno, esa era mi intervención. Gracias, maestra. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo sobre los tratamientos o algo más? Otra pregunta más que tengan. Bueno, Parece que no, adelante. continuemos entonces. Me gustaría que alguien que guste comentar alguna experiencia en la que haya presenciado un acto de violencia, ya sea que lo haya vivido o que haya escuchado sobre algún caso y cómo lo resolvió, cuál fue en esa parte, si
si tú lo viviste, cómo lo resolviste en su momento o cómo la persona lo resolvió o si no lo resolvió, ya con esto, ¿cómo lo podríamos resolver? Adelante. Mauro, ¿nos puedes compartir un poquito si has escuchado o has presenciado alguna experiencia de violencia? La verdad, buenos días. Buenos días. Presencial como tal, la verdad no. Le mentiría si le dijera que sí. Porque por lo general la violencia se da en lo oscurito. Es muy común que se dé en donde no estén las personas. Ya cuando no hay un control de la ira de la persona es cuando se presenta en vía pública. Claro. Alguna situación, bueno, que haya escuchado algún ejemplo de algún acto de violencia que haya escuchado cercano o de alguien en especial. No, no, señorita, la verdad no. Pues he presenciado discusiones, ¿no? Que el novio le grita a la novia o a la esposa, pero es, es, es muy, muy aislado, pues de repente le toca a uno andar en la calle y le tocan ese tipo de sucesos, ¿no? Pero que yo esté así, presencial, así, a 1 metro, 2 metros, no, no me ha tocado, la verdad. Muchas gracias. Le agradezco. Minerva, ¿nos podrías compartir alguna experiencia en la que hayas presenciado un acto de violencia o hayas experimentado? Pues igual yo no tengo ninguna experiencia que haya presenciado, ¿no? Bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues a manera general, como les comentaba, este es un poquito de cómo podemos intervenir en ese tipo de situaciones, de casos. Como les digo, o sea, al principio sí puede costar. Adelante, Angélica, por favor. Gracias. Bueno, yo he trabajado durante algún tiempo atendiendo a mujeres víctimas de violencia, entonces podría comentar como muchísimos casos, pero más bien lo que quisiera ahorita es como poner también en la discusión es que de pronto también nosotras cuando estamos en la atención a personas que han vivido violencia, podríamos desarrollar por un lado una violencia vicaria, a partir de estar escuchando historias violentas, ¿no? Constantemente, y que también necesitamos un espacio de contención para nosotras, ¿no? De autocuidado. Y por otro lado, también comentar que en efecto hay personas, bueno, agresores, que sí llegan a llegar a los espacios de atención para violentar, ¿no? Me tocó una experiencia en donde el señor agresor llega preguntando quién es la psicóloga que atiende a su esposa, porque ya se la está cambiando, y con una actitud que amedrenta, que amenaza, ¿no? Y bueno, a pesar de que era una institución en donde había cierta vigilancia, ¿no? Y logra colarse y ejercer como estas amenazas, tal como lo puede hacer como decía hace un ratito el compañero Mauro, ¿no? Muchas violencias ocurren en lo privado, entonces seguramente en lo privado ejercía una gran violencia y cuando ve que la persona empieza a cambiar, pues busca el control a partir de, en este caso, amenazar a quien está haciendo ese trabajo emocional con la persona. Solo quería comentarlo eso como para que también lo tengamos en cuenta. Sí, muchas gracias, Angélica. Y es cierto, sobre todo como psicólogos, vamos a trabajar con pacientes, sí, desde antes, o sea, desde que trabajamos con pacientes, tenemos otros que
acudir a terapia, cuanto más necesitamos sacar esto que nos van a dejar estas víctimas en nosotros, porque sí es algo fuerte. Como les comentaba, hay casos en los que sí te van a llegar muy fuertes, que a lo mejor eh, la persona te va a llegar y se va a soltar a llorar, te va a contar historias desgarradoras. Entonces, si tú no estás preparado psicológicamente para afrontar esta situación, claro que te puedes quedar con eso también. Y eso, o sea, va a arrastrar también una parte de tu vida, porque te puedes quedar con una idea a lo mejor de cómo son los hombres, te puedes quedar con una idea de que, con esas sensaciones que te produce el ver a estas víctimas, como la sensación está, eh, incluso en el cuerpo lo puedes resentir, como esa sensación de que algo te está pesando, algo necesitas sacar, algo te está molestando por dentro, como una parte de somatización, pero hacia ti, hacia algo que tienes ahí que no te deja ahí descansar. Incluso hasta puedes tener pesadillas por estar cargando con eso, porque no lo has trabajado de una manera adecuada, porque no supiste dejarlo en el consultorio, no supiste manejar la situación y te lo andas cargando. Entonces, sí hay que saber cómo manejar ese tipo de casos y claro, prepararse primero primero nosotros, para que después trabajemos con ellos. Entonces, todo, como todo, primero hay que estar bien nosotros para que podamos ayudar a los demás, porque si no estamos bien nosotros, no vamos a poder ayudarlos a ellos o a ellas en este caso. Entonces, sí es importante cuando trabajemos con este tipo de víctimas, trabajar nosotros, tener en cuenta, igual como comentábamos, los recursos, para retroalimentar un poquito, tener en cuenta primero ese rapport que vamos a tener con la persona, que sea un rapport que genere un vínculo, ya sea que puede ser al principio o después, pero sí, o sea, debe de formarse ese momento de la confianza. La entrevista, como les digo, o sea, debe de ser, como bien lo decía hace un momento la maestra Erika, debemos de tener mucho cuidado con las preguntas que vamos a hacer, porque a veces también la manera en cómo vamos a plantearlas, cómo vamos a dar una pregunta, sí es importante, porque también si nosotros decimos una pregunta golpeadamente como, ¿y hace cuánto tiempo pasó? ¿Y por qué no puso la denuncia? O sea, tampoco somos, pues, alguien es como, suena como si estuviéramos ahí criticando, juzgando a la víctima. Entonces, como le decía, en vez de que se abra, otra vez se va a volver a cerrar. O incluso ya ni siquiera va a acudir contigo por la manera en cómo tú estás planteando la entrevista. Entonces sí es importante tener, incluso podemos bajar la voz. Cuando estemos con esas personas, no hay que tener un contacto luego cercano, de que a lo mejor la víctima ya se soltó a llorar y en ese momento queremos abrazarla, queremos tocarla. O sea, tenemos que tener mucho cuidado también, aunque quieramos, no podemos en ese momento tocarla o abrazarla porque puede que en ese momento recuerde a lo mejor que ese pequeño acercamiento que nosotros tenemos hacia la víctima le puede recordar a lo mejor un pequeño jalón, un pequeño golpe, un pequeño, o sea, jaloneo que haya tenido anteriormente con su pareja. Entonces, más allá que calmarla, la va a poner en un sistema de alerta a la defensiva. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando nos acerquemos a estas personas, de que ya cuando veamos un poquito y agarra un poquito de confianza, está un poquito más tranquila, podemos preguntarle incluso nosotros, ¿puedo tocar tu mano? ¿Puedo acercarme? ¿Puedo tocarte? Sí hay que tener como que ese respeto hacia su cuerpo de ella, porque si nadie más lo tuvo, o sea, tú eres una de las personas que sí debería de tenerlo, ya que está contigo, ya que está en ese momento íntimo platicando sobre su situación. Entonces, cuando nos acerquemos hay que cambiar nuestro tono de voz, a hacerlo un poquito más suavecito, incluso podemos hablar bajito, claro, respetar este espacio vital con la persona. Ya como vaya pasando las sesiones, que haya más confianza, pueden tener un acercamiento más cercano, ya se pueden acercar un poquito más, pero de entrada sí tener ese espacio con esas personas, como les digo, o sea, tener este contacto físico de respeto, de acercamiento. También bueno, también saber cómo manejar sobre todo la terapia con las redes de apoyo, igual. Si ya tiene redes de apoyo, trabajar con las dos, tanto con la red de apoyo como con la víctima, ¿no? Como les decía, para este vínculo. Y también, si hay niños de por medio que también hayan sufrido violencia por parte o que hayan presenciado la violencia, también es importante trabajar con ellos,
no podemos también dejarlos de que, pues solamente trabajo con la mamá. No, o sea, también todo en conjunto. Y si se puede trabajar terapia familiar, mejor. O sea, claro, a lo mejor podemos empezar de manera individual con cada uno y después en conjunto trabajar todos juntos para que los niños no escuchen todo lo que la mamá está contando de manera explícita sobre la situación que vivió de agresión con tu esposo. Entonces, al principio podemos trabajar de manera individual con cada uno de los integrantes de la familia y después, ya que estén más o menos ya un poquito, ya hayan trabajado un poquito sobre la situación, ya se hayan abierto, ya haya más confianza para trabajar en conjunto, pues ya trabajamos terapia familiar con todos los integrantes, que en ese momento sería la esposa y los hijos. Y sí es importante que también tomemos en cuenta los hijos o las personas que forman parte de este ciclo bueno, que estén dentro del círculo de la violencia, porque también los hijos no los podemos dejar, o sea, a un lado, como les decía hace un momento, a veces los hijos pueden repetir este círculo de violencia en la calle, en la escuela, en cualquier lugar, o incluso la pueden repetir, y si son a veces niños, a veces la copian y la sacan contra su mamá. Entonces, como ven que el papá, por ser hombre, la saca con ella, pues también el hijo también la va a sacar contra ella. Entonces, también es importante trabajar con los hijos sobre esta situación de violencia que existe. Igual explicarle un poquito claro, de manera como que que ellos nos entiendan un poquito sobre qué es la violencia, les podemos dar un poquito de explicarles un poquito sobre la situación de qué es violencia, cuántos tipos de violencia existen, em, porque a veces surge la violencia, pero un poquito más, no tan detallado, no tan explícito, pero sí de una manera poco a poquito arrojándoles a ellos para que vayan a entender la situación y que este tipo de actos violentos no son adecuados, sobre todo si se agreden a una mujer o a quien sea, o sea, a su pareja, si es su mujer, si es su novia, a quien sea. Entonces, también a ellos ir estudiando con ellos esta parte, ir resolviendo dudas, preguntas, porque también te van a decir, es que ¿por qué mi papá le pega a mi mamá? O yo veía que le hacía esto, ¿por qué no hacía aquello? Entonces, sí enseñarles a ellos, reeducarlos de que la violencia, o sea, en todas sus formas, no es buena, para que no la sigan copiando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una, maestra. Sí. ¿Hay algún programa para hombres que atiende este tipo de problemática también? Claro, este programa, ahorita lo estamos hablando porque estamos explicando acerca del síndrome de la mujer maltratada, pero Ajá. de igual forma también se puede aplicar en hombres. Lleva lo Sí, mismo porque que... es más común que se hable en relación a la mujer, ¿verdad? Porque es más frecuente. Y a lo mejor es porque el hombre es más reservado en ese tipo de situaciones, a lo mejor por pena, por vergüenza, no sé. Pero me imagino que sí se han de dar casos porque en comentarios con otros compañeros he escuchado yo que sí se ha llegado a dar, pero el trato no es similar al de la mujer, ya que al hombre se le toma como, oye, ¿cómo que te pegó una mujer, no? O ¿cómo que te maltrata una mujer? Claro, en esta parte, en los hombres es un poquito más, pone como que en duda esta parte de la hombría, ¿no? De que, pues, tú como usted comentaba, ¿no? Usted como hombre, ¿cómo se deja, mangonear por una mujer? ¿Cómo se deja golpear por una mujer? ¿Cómo se deja maltratar, no? Exacto. Pero eso no significa que un hombre no sea víctima o llegue a ser víctima de violencia. Claro que sí. Y como usted lo comentaba hace un momento, la violencia se puede dar hasta por debajo del agua. Hoy los vemos felices, Exacto. hoy vemos que era una pareja muy bonita, muy estable, y de repente ya nos enteramos que la chica era agredida, ya hasta lo denunció porque la golpeaba, porque la violaba, porque, o sea, la agredía todo el tiempo. Entonces, no nos damos cuenta hasta que ya después ya surge algo ya muy fuerte, donde ya se desencadena. Y claro que sí, también en los hombres también puede existir esta parte de la violencia. Y así como la terapia feminista hacia las mujeres, también se puede aplicar en los hombres. Esta parte de volver a trabajar con ellos en la parte de la autoestima, las partes de las fortalezas, de esta parte de que no, o sea,
no por ser hombre no significa que uno no pueda ser víctima de violencia, o sea, y que tampoco es su culpa, tampoco culpar a la víctima de que pues es tu culpa por no defenderte, no, o sea, no es tu culpa, todos, sin excepción, podemos ser víctimas de violencia. Personas con discapacidad, hombres, Exacto. mujeres, niños, etcétera, todos podemos ser víctimas de violencia. Ahorita me enfoco porque el tema se habla del síndrome de la mujer maltratada y estamos hablando Sí. de esa parte de la mujer, Es pero que eso no significa... yo le hago este sí. comentario porque ya hemos tenido bastantes cursos, ¿no? Y se habla principalmente de la mujer, nunca se trata el tema del hombre, pues. Creo que ante la ley, pues todos somos iguales, ¿no? Y no por el hecho de ser hombre no quiere decir que no vayan a tener alguna víctima de maltrato, ¿no? Claro, y lo que les acabo de mostrar, eso también lo pueden aplicar con pacientes varones, que en este caso igual las mismas pruebas, la misma entrevista, los mismos casos. Claro, vamos a trabajar un poquito de manera diferente porque como decíamos en esta parte, la culpa es diferente porque estamos poniendo en duda esta parte de la capacidad del hombre para defenderse, pero se puede manejar o se puede trabajar de manera similar. Igual se va a trabajar con redes de apoyo, también se puede trabajar con redes de apoyo, porque en el hombre, a pesar de que se ve hombre, o sea, también tiene miedo, también dejan ellos secuelas grandes. Por Sí, y algo es no que denuncian. pues la manipulación también muchas veces es la que provoca que el hombre se detenga a hacer una denuncia, ¿no? Ah, pues si tú me denuncias, voy a decir que tú me golpeas o cosas así, pues. Entonces el que sale perjudicado ahí es el denunciante como tal, ahora sí que el hombre, ¿no? Entonces yo creo que por esa razón muchos hombres se detienen a levantar denuncias, pues, a solicitar ayuda, no sé, un psicólogo, ¿no? Dependiendo los medios de ayuda que existen, ¿no? Claro, esta parte por pena o por miedo, uno se detiene y no lo hace. Así como pasa con las mujeres, también puede pasar con los hombres. Exacto. Pero sí, Que le digo, es mucho más común pues, que la mujer pase a ser víctima, ¿no? Porque independientemente de que no lo sea, si ella dice, con el solo hecho de decir ella, ¿sabes qué? Soy víctima, la atención se va directamente a esa persona. claro que sí, porque culturalmente tenemos esta idea de que pues la mujer Esa no tiene la misma ideología, fuerza que el hombre. exactamente. El hombre es el fuerte, el hombre es el que golpea, el hombre es el que agrede, pero no, siendo honestos todos, todos podemos llegar a ser víctimas de cualquier persona, ¿no entiendes? En el caso de los adultos mayores es muy común que sean víctimas de agresión por parte hasta de la familia. Sí, Y sí, después es lamentable, ¿no? Pero como dice usted, el tema es basado en la mujer, en la afectación que le provoca a una mujer las lesiones que le puede provocar a un hombre. claro. Si gusta en algún momento, a ver si hay un espacio para que podamos más adelante hacer un curso sobre los tipos de violencia y qué tratamiento puede implementarse y tomando también en cuenta lo que usted acaba de comentar sobre la violencia que se ejerce también en los hombres, porque también los hombres también viven violencia, o sea, y como decíamos, de todas las edades, de todos los niveles, a los niños, como adultos mayores, ricos o pobres, todos podemos ser víctimas de violencia. Entonces, que hay un Exacto, espacio en el que también puedan ser escuchados, también puedan tener conocimiento sobre este tema y qué pueden hacer con esto. exacto. Gracias, maestra. A usted por participar, muchas gracias. Y bueno, pues esta fue mi participación. Espero que haya quedado un poco claro todo lo que traté de explicarles sobre el síndrome de la mujer maltratada. Hablamos un poquito acerca de violencia y me comentaron un poquito sobre sus conocimientos para enriquecer lo aprendido y lo que ustedes ya conocían. Muchas gracias a los que